se arrepintió de haber creado al hombre, como leímos. Pero hubo una persona, yo no tengo un título acá, uno era diferente. Uno no se quedó con el casi, uno quizás estaba loco, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, ya que estaba totalmente comprometido con la santidad de Dios. La santidad es la ausencia del pecado. Estaba comprometido con la santidad de Dios en un ambiente donde no se respetaba la santidad de Dios, ni en lo más mínimo. Pero Noé era diferente. No se dejaba arrastrar por la corriente del mundo, por lo que decían, por lo que hacían. Además, ni siquiera dice que su propia familia era como él. Si Dios lo salvó fue por el testimonio y las acciones de él y la obediencia de Noé. Entonces la pregunta es, ¿qué decisión en este caso hubiéramos tomado nosotros? Sabemos que nosotros pecamos y la paga de nuestro pecado es la muerte, mas el regalo de Dios al enviar a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados, viniendo a morir, crucificado en la cruz, derramando su sangre por nosotros para librarnos de los pecados, ese regalo, esa dádiva de Dios, nos da la posibilidad de aceptarlo en nuestro corazón y pasar a tener vida eterna. Y esa vida eterna muchos la conocemos, la experimentamos, pero muchos no. Noé había experimentado, Noé era perfecto, recto, hacía las cosas bien, pero hay otras personas que hacían todo lo contrario. Noé trató de hacerlo subir al arca, quizás no lo querían escuchar, había mucho pecado, lo dice la Biblia. ¿Y qué decisión hubiéramos tomado nosotros? ¿Cuál es nuestra acción en el día a día, en mi andar diario con mis compañeros? ¿Soy un casi cristiano? Cuando me dicen que estoy loco, me amando al mundo, como dicen el camaleón, se amanda al lugar que esté, toma las acciones según donde esté, o verdaderamente marco la diferencia, verdaderamente soy ese diferente como fue Noé. Noé varón justo, con Dios caminó Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, no dice que nadie más halló gracia ante los ojos de Dios, fue Noé. Entonces, ¿seríamos los que marcan la diferencia o seríamos los que nos burlaríamos de Noé nosotros? Llevándolo al plano que cada uno conoce en su intimidad. Entonces tenemos dos opciones: vivir como todos los que pensaban que nada iba a pasar, que vivían, como se dice, la vida loca, se burlaban de Noé, en consecuencia despreciaban a Dios, y la consecuencia morir ahogados, como pasó, o vivir en santidad, encerrado durante un año, oliendo la cajita de los animales, pero vivir para contarlo. Y esto es ser diferente, esto es lo que entendió Noé, esto es lo que debemos entender nosotros. Ser diferente es dejar a un lado las costumbres pecaminosas, lo que este mundo nos quiere hacer creer, lo que Festo quiere hacer creer, lo que Agripa quería hacer creer, o lo que Agripa no se animó a creer. Porque por poco me persuades a ser cristiano. Quizás, como leímos arriba, que Festo dijo, estás loco, Agripa no quería que le digan que estaba loco. No quiso dejar el pecado, Agripa. No se animó a que no le importe el qué dirán. Y en definitiva, en otras palabras, Agripa fue un cobarde. Agripa no tomó la decisión que tenía que tomar, habiendo entendido lo que Pablo declaraba. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? Hay mucha diferencia entre una cosa y otra. El mundo ofrece placer que es momentáneo, pasajero, y el Señor ofrece gozo. No dice que todo va a ser color de rosa, vamos a tener dificultades, pero sabiendo que ya que la paga del pecado es muerte y la dádiva, ese regalo del Señor que nos da la vida eterna por haber aceptado al Señor, ese regalo es que vamos a pasar toda la eternidad con el Señor, que somos, acá nuestra estadía en el mundo es pasajera. Nosotros nos espera cielos nuevos y tierra nueva. Y nuestro gozo, el que sentimos ahora, no se va a terminar nunca, porque viene algo mejor incluso. Y a veces nos quieren hacer creer que los cristianos somos tontos por no disfrutar, normales, raros, locos. Pero ser diferentes es tener vida en medio de la muerte, es ser luz en medio de las tinieblas. Tener fortaleza en las debilidades, porque el Señor es mi fortaleza. Tener
valentía que no tuvo Agripa de decir que no a las cosas que me alejan de Dios, sea en la secundaria, sea en la universidad, sea en el trabajo, donde sea. Y decir sí a todo lo que me permite disfrutar de una comunión, una común unión, una plena comunión, donde yo oro al Señor, le hablo y Él me habla a través de la palabra, cuando yo la leo. Ser diferente es defender la verdad de Dios en un mundo donde no se prefiere, no se practica. Ser diferentes es vivir en santidad, en ausencia de pecado, pagar el precio de no ser entendido por muchos, como fue Noé, como fue Pablo también en su vida, pero con la tranquilidad de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser diferentes? ¿A hacer lo que el Señor quiere que hagamos, como lo hizo Noé, como lo hizo el apóstol Pablo, como no lo hizo Agripa? Por Noé, por uno solo, la misericordia de Dios alcanzó a muchos, a su familia. Nosotros, en nuestra vida, en mi vida, yo también soy el instrumento escogido por Dios. También era un instrumento escogido por Dios que tiene que llevar el mensaje. A algunos nos toca poder hablar, poder predicar, y otros lo pueden hacer por su familia. Quizás no en una plataforma, pero sí pueden predicar a sus compañeros, a personas, con su testimonio, lo que debemos hacer todos. Entonces, con mi vida, con tu vida en santidad, también se puede alcanzar almas, como lo hizo Noé, como lo hizo Pablo. Dice, con Dios caminó Noé. La pregunta es, ¿con Dios está caminando Luciano? Poniendo nuestros nombres en esta pregunta. Vamos a Gálatas, para cerrar la idea. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice el apóstol Pablo, con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la clave para ser diferente es vivir una vida cristocéntrica, una vida donde Cristo es el centro de la vida de cada uno. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivir una vida cristocéntrica? Y el texto lo responde, dice, en primer lugar, con Cristo estoy justamente crucificado. Esto es una identificación con el Señor. Una vida cristocéntrica es una vida identificada con Cristo, claramente. Una vida identificada con la persona y la obra que realizó el Señor en nuestro favor. No solo Él murió por mí en la cruz, sino que yo también morí o debo morir al pecado. Porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo debo morir al pecado y al mundo. Estoy unido a Él, hay una identificación con el Señor. Con Cristo estoy crucificado. Esta identificación es la que todo hijo de Dios debe tener, y esto es un paso de obediencia. Esto va más allá de este lema de yo soy de Cristo, mío también es Él, como dice el himno, mi vida le pertenece a Él. Va más allá porque hablamos de una unión íntima, una común unión en la que yo le obedezco, como decíamos, yo permanentemente tengo una vida de oración y una vida de lectura, porque yo oro al Señor, le hablo al Señor, yo sé que Él me escucha y Él me responde, y también me habla a través de su palabra, porque la Biblia es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Y entonces, hoy en la actualidad hay un gran problema, porque quizá queremos hablar de Cristo, queremos las bendiciones del Señor, pero no queremos estar crucificados realmente con Él. No tomamos esa iniciativa de tener una vida cristocéntrica, que Cristo sea totalmente el centro. Y nos involucra a todos, a mí, a cada uno de nosotros, que quizás nos falta mucho. Entonces, estar crucificado con el Señor involucra una muerte. El Señor Jesús murió por mí y resucitó. Entonces, debe haber una muerte al yo, al orgullo, a los deseos, a los intereses,
quizás los sueños y metas personales. En realidad no, pero si el Señor quiere que haga otra cosa, yo tengo que hacer lo que quiere el Señor. Capaz que hay una meta personal que en un futuro me va a dejar el Señor, por eso el Señor me la niega. Entonces, debo estar identificado con Cristo en pos de que se haga la voluntad del Señor y no mi voluntad. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Una vida cristocéntrica nos dice que hemos muerto al pecado, nos hemos identificado con Cristo y ahora Él vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando aceptamos al Señor, envía el Espíritu Santo a morar en nosotros, el cual nos redarguye, nos convence, nos dice cuando estamos haciendo mal. Esa culpa que nos agarra cuando tenemos un pecado. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué experimentamos fracasos en nuestra vida espiritual? Y es porque intentamos vivirla con nuestras propias, como la palabra, acciones, lo mío. Yo tengo que dejar que el Señor actúe, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí, el Espíritu del Señor mora en mí, entonces debo dejar que Él actúe. Debo dejar que Él me dé la fuerza. Basta de mi gracia, nos dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en nuestra debilidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decíamos, una identificación con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, este intercambio con Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y esto es un caminar de fe con Cristo. Una vida cristocéntrica no es una vida irreal, apartada del mundo. Nosotros estamos en el mundo. El Señor le dijo, no te pido que los libres del mundo, sino que los guardes del mal. Esta vida se está viviendo en la carne, en medio de los problemas, pero sabemos que Dios está con nosotros en medio de esos problemas. La única diferencia es que ahora la vivimos en la fe, esa convicción de lo que no vemos, esa certeza de lo que esperamos. Sabemos que esperamos al Señor, aunque no lo hayamos visto. En medio de esta crisis, de alegrías, de dificultades que pasamos, pero con el Señor de nuestro lado. La pregunta que nos toca, si no caminamos en la fe del Hijo de Dios, en quien creímos, ¿en quién o quién confiamos? ¿A dónde acudimos en necesidad? Un creyente nos toca que no hace uso de su fe y acude al trono de la gracia de Dios vive una vida mediocre, triste, débil y solitaria. Tenemos la certeza de lo que no se ve, la maravilla de poder mirar al invisible y la garantía de que Dios es galardonador de los que lo buscan con fe, creyendo que le hay. Entonces, un caminar de fe con Cristo, una identificación con Cristo, un intercambio con Cristo, un caminar de fe con Cristo, y como dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto, el último punto, es la gratitud de Dios. El cual me amó, a mí, a cada uno de nosotros, y se entregó a sí mismo por mí. Cuando la paga de mi pecado era la muerte, Él me dio el regalo de la vida eterna. Entonces, una vida cristocéntrica es una vida agradecida. Agradecida al Señor por su amor, por su fidelidad, por su misericordia, porque nos amó a pesar de que no nos merecíamos. Y le amamos al Señor porque Él nos amó primero. Y esa gratitud se debe demostrar en obediencia, en una identificación, en un intercambio y en un caminar de fe. Entonces, nos preguntamos, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos va a arrebatar de su poderosa mano? Nadie. Entonces, ante tal muestra de amor del Señor, para cerrar la idea, seamos diferentes. El título era así, uno era diferente, uno es, fue Pablo. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida cristocéntrica mirando hacia Dios? Y cuando venga el Señor me preguntaba, si hoy viniera el Señor, ¿cómo me encontraría? ¿Qué le diría yo? ¿Estaría avergonzado? ¿O habré sido diferente? ¿Soy diferente? ¿Tengo una vida cristocéntrica? ¿O quizás no me animé? ¿O casi le predico a mi familia? ¿O casi le predico a tal otro? ¿O casi que no pequé? ¿Casi o fui a una reunión de por medio? O tantas cosas que podemos reprocharnos que hoy es el momento de cambiarlas. Entonces, que podamos actuar hoy es el día aceptable. Si no aceptamos al Señor, que podamos recibir
ese regalo, esa dádiva de ser salvos. Y si lo aceptamos, eliminar todos los casos de nuestra vida, por más que nos llamen locos, por más que nos llamen aburridos, somos hijos de Dios y nos espera una eternidad con Él. Señor, bendiga su palabra. Bueno, vamos a orar para terminar la reunión. Yo quisiera terminar la reunión con una reflexión acerca del caso. La palabra se escucha y mucha gente sabemos que dice, mañana te voy a escuchar de vuelta, mañana, no sé, mañana, vamos a ver. Y quisiera terminar, lo vamos a leer solamente al himno 119, lo voy a leer. El himno 119 es lo que alude Luciano con este casi. Dice el himno 119, te sientes casi resuelto ya, te falta poco para creer, pues ¿por qué dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré, o mañana voy a ver qué hago mañana? ¿Te sientes casi resuelto ya? Pues vence el casi con Cristo vence. Porque hoy es tiempo, pero mañana sobrado tarde pudiera ser. Sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. Sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. El Señor ponga en el corazón de todos los presentes esta palabrita que retiña tal vez aún en los sueños. Bueno, ya que Gloria agregó algo, yo voy a terminar con una oración, pero antes me hago un comentario que me llamó la atención. Fíjense lo que dice, cuando Dios mira la maldad que había, era tanta la maldad. Ustedes saben que estos tiempos que vivimos nosotros en la Biblia están identificados como los días de Noé. La misma condición social, moral, espiritual de la gente, del mundo entero, es lo mismo que vivió Noé, lo mismo. No hace falta abundar en detalles. Y entonces Dios dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. Dios se arrepintió de hacer al hombre porque el hombre se desbocó, se arruinó en el pecado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios iba a destruir a la raza porque el hombre se fue. La violencia dice que era insoportable. Era tan grande la violencia que había. Si ustedes miran la televisión hoy ven los diarios, es suficiente saber qué violencia hay. Familiar, doméstica, empresarial, de todo, política. Y entonces, cuando Dios iba a destruir al hombre, vio que uno no era como los demás. Y por ese uno no condenó al resto. O sea, por ese uno castigó al resto, mejor dicho, condenó al resto, pero no destruyó la raza. Porque salvó a Noé y a su casa, y de ahí se renovó la tierra y se repobló la tierra después del diluvio. Si no hubiese desaparecido el hombre. ¿Entendemos? La palabra dice, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe Dios condenó al mundo. O sea, hermanos, ¿qué valor tiene nuestra fe? Somos creyentes. Estamos aquí en un saloncito
hacemos una reunión, oramos, cantamos, nos vamos a casa. Parece intrascendente nuestra vida. Para el mundo, para Dios no. Tiene mucho valor la fe, que despierta el mensaje de salvación y la Biblia, y esa expresión de que nos invitan a creer, a ser salvos por la fe que Dios obró en Cristo para Él muriendo por nuestros pecados. No nos achiquemos, no nos sintamos menos, tampoco salgamos al mundo a decirle, mire que nosotros somos... No. Nosotros dependemos del Señor, creemos en el Señor y nuestra fe lo deja bien a Dios. Nuestra fe vindica al Señor, porque nosotros le estamos creyendo. Si hoy Dios decide destruir al mundo por culpa del pecado, no lo puede hacer porque hay creyentes. Por eso se los va a llevar a los creyentes para luego juzgar al mundo. Ese es el tema del arrebatamiento. Bueno, tendríamos toda la noche para hablar. Vamos a ver. Señor, te agradecemos por la vida. Te agradecemos por tu palabra. Agradecemos tu bien, tu gracia, tu salvación, tu perdón. Lo que nos das todos los días, tu sostén, tu provisión, la iglesia, la esperanza que tenemos de gloria. Tantas cosas, Señor, que nos has dado por haber creído, por haber recibido esta bendición de ser tuyos y por tener esta expectativa de gloria junto a ti. Despídenos con tu bendición. Queremos seguir en la semana, en el tiempo que tú nos dejes, abrigados, protegidos y guiados por tu Espíritu. Bendice a los hermanos, Señor, a toda tu iglesia. Y te volvemos a agradecer por esta noche, por esta